A Maestro Viedo, Ramón, don Ramón, yo lo conocí infante, niño, probablemente hace 35 años. Y bueno, lo conocí por las dos vías. Lo conocí como artista plástico, porque ya cuando yo era preadolescente, los dibujos de Oviedo, de Espaillat, calle Espaillat y eso, eran reveladores. Eh, y yo, mi instinto era dibujante. Soy dibujante, seguiré dibujando mientras pueda. Y el maestro Viedo, o sea, fue un gran dibujante y el dibujante. Entonces yo le conocí a él en, el niño. Él aprovechó muchísimas oportunidades que yo exhibía. Yo te puedo decir que de todas mis exhibiciones en República de Santo Domingo, el maestro Oviedo era una figura que iba, y si no iba al otro día, y además me dejaba notas. Estaba buscando ahora en archivo y está un poco difícil, pero te lo bajo por internet, porque Kyle me dejaba una notita y me ponía cosas que realmente, bueno, cuando uno está no empezando, cuando uno es quien uno es, yo nunca he entendido eso de que yo estaba empezando. Nada empieza así tan estúpido. Esto para dibujar hay que dibujar. Y esto no se empieza, dibujar se hace en el camino. Y yo recuerdo que él era muy indulgente con el dibujo mío. Y a veces eso me ponía medio, no molesto, pero así como bueno, o sea, no me paraban, todos decían que estaba bien. Y cuando tú te acostumbras a que todos te digan que está bien, tú tienes que empezar a preguntar a ti mismo, tú ves, o sea, ¿por qué está bien? Al final, tú sabes, yo creo que yo aprendí muchísimo del maestro Viedo. Clip uno. Hay un momento buenísimo que yo estoy en Nubo en una exposición y me estaban haciendo bullying por los dibujos, porque como yo empecé, empecé, cuando yo entré al correo de la galería, a las diligencias de galería y me dieron mi primer individual, pues fue en el 88, 87, algo así, y estaba muy de moda el expresionismo abstracto, y por supuesto que Basquiat era papá. Y eso era lo que salía en las revistas, y en las revistas que llegaban, no había internet, no había nada, ni televisión, un coño. Aquí el que era con revistas de arte, y las revistas de arte también estaban circunscritas a quien la traía y a su círculo. Yo no pertenecía al círculo de los que la traían hasta que conseguí, bueno, pues empecé a ver algunas revistas, y, y Oviedo, me recuerdo que un día estaba yo hablándole que una revista, y Oviedo me dijo a mí, y agarró la revista y me dijo, mire, nosotros hacemos la revista. Y yo creo que esa fue la única vez en la vida que yo volví a ver una revista de arte en mi vida. Es una cosa sola. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, que nosotros somos los que hacemos la revista. Y no te estoy hablando como publicista, pero yo también la puedo armar. Y venga a ver, y me enseñó a hablar de publicidad, no del arte que contenía la revista. Eso fue lo que me reveló a mí el múltiple objeto de una persona en la vida, que tiene mucha disciplina, como la tenía él, ¿no? Era topógrafo. Él te podía... Oviedo, yo tenía un problema. Mira, Oviedo, yo estoy haciendo un trabajo sobre San Carlos. Y San Carlos es una colina. ¿Cómo que una colina? Y Oviedo me dice, mira, mijo, una publicitaria, yo ni me recuerdo si en una... no, yo no me recuerdo dónde era. La idea fue que él agarró un papel y me dijo, mira, las montañas son así. Y empezó a hacer una rayita, como una gomita, como un hilo grande, lo tiró. ¡Pum! Y la forma empezó a hacerlo. Y empezó a decirme, y aquí va subiendo 10, 15, 20. Y yo empecé a entender, porque a mí me gustó la matemática. Y yo, oh, fuck. Y así fue que Oviedo me enseñó que los mapas se pueden ver en rayitas. Y que si tú pones dos paralelas y no la pegas, siempre va a ser agradable. Para que sepan. Clip 2. Después que yo realmente tengo mi swing de galería y eso, y ya el maestro Viedo está sumamente establecido, bueno, pues el maestro Viedo se manifiesta en el orden cultural aquí. Él ha sido visitante, daba mucho, el que se lo pedía daba consejos. A nivel humano, era una persona sencilla,
que le gustaba su mundo, su mundo Barahona, su mundo no complicado. Era músico y además gardelista. Ahí había que tener un ciclo. Bueno, para hablar de Gardel con Maestro Oviedo había que tener. Yo de freco una vez me recuerdo que agarré de freco y me puse a leer de Gardel y jodí con Gardel y leí y empecé a preguntarle al Maestro Oviedo de vaina de Gardel, vaina estúpida, de vaina de gente, bueno, de muchachos. Y yo recuerdo que yo era rockero, y así, bueno, tú sabes, todo lo que anti-Gardel era. Y yo veía, y tú sabes que logró ese señor neutralizarme. Entonces, y él se ponía en eso y me decía, él le da. Y efectivamente, ahora tengo ya 3 décadas después de esa pregunta. Y él tenía razón, era de edad. Se jodieron. Maestro Oviedo nunca me dio un boche, ni nunca se encojonó conmigo, nunca oyó rumores, yo hablando seguro ahí babosa, hablando disparado. Lo que sí oyó el Maestro Oviedo, sí, quizás fue, bueno, que para poder entender los dibujos de él, había que verlo, y después de verlo, pensar si empezar a hacerlo, porque no se podían hacer. Los dibujos del Maestro Oviedo no se pueden hacer. Hay algunos dibujantes que sí, no pueden reproducirlo. Lo de él, primero, si tú lo ves desde el punto de vista dibujo hecho bajo el hambre, vamos a estar claros, nunca tuvo bajo el hambre. El Maestro Oviedo trabajado como un hombre en su agencia. Maestro Oviedo no era un pintor de bohemia, de pasar trabajo, no. Siempre lo vi acopado, nítido, bien vestidito, tú sabes, con un tipo holgado, con las uñas limpias, baranero al fin, limpio, y además educado. O sea, no existe mito. Yo no, que el maestro en el Conde, que nada de eso, nada. Ahora sí me dice mi tío que sí lo vio clavando los afiches y pegando los afiches del 65, pintado él, sin bulto, y no le gustaba que lo fotografíen. Y no sé, también creo que se lo pregunté a Castillo o a algún momento dado, que no hay foto de eso, porque él no permitía ese coro en el 65. Y el afiche más grande, de la revuelta más grande, fue ahí. Y como él me decía muchísimo años después, yo, Maestro Oviedo, en esa fecha, porque y había miedo, y dice, no, en ese momento no había miedo, el miedo fue después. Viví 40 años pensando, ¿no?, que tú te revelaste, y el único que es visible en esa multitud es él, no son los demás, es el pueblo y él. ¿Por qué él? Porque la pared que está tapando, el dibujo que está tapando la fortaleza Osama de 12 metros por 6 metros, lo que él dice, no, es la patria, y quien lo pintó fue él. Y eso lo supo todo el mundo hasta el día de hoy, que sí podía tener motivo, que si eso salía mal, y venía una pulga, el Maestro Oviedo sabía, ¿no?, que iba a quedar, ¿no?, en los anales por ser un artista que se comprometió con la vida, con eso. Y eso lo persiguió a él, porque él me lo decía a mí. Del Maestro Oviedo, una de las singularidades de la obra del Maestro Oviedo que me afecta ahora mismo a mí, es que no sé por qué razón alguna, y si las razones las que hay no son éticas, porque habría que hablar luego, cuando adentre el tema, verán que lo ético y lo no ético en un artista. Y es que realmente usted en su casa lee lo que le da su gana. Y usted va al baño y hace en su casa lo que a usted le dé la gana. Lo que usted no puede hacer en un baño es cagar boca arriba. Usted no puede meter la cabeza en inodoro y durar 2 días ahí porque te muere. O sea, hay varias cosas que usted no puede hacer, pero después tú puedes leer, beber, comer, bailar, hacer el amor, dormir en un baño, en fin, guardar cosas. Entonces, eso sucede cuando usted es pintor. Al Maestro Oviedo, dentro de una abstracción y una desmodelación de la figuración de su punto de vista, concluye en un momento dado que él va a ser paisaje. Entonces ese cortus interruptus,
en algún momento dado, en un grupo de nosotros los artistas, y en el momento en que él lo hace, ya maduro, pues llama la atención que el maestro Oviedo le dedique un tiempo al paisaje, y como vuelvo y repito en el clip 2 o 3, es sin necesidad, porque esos paisajes no obedecieron a la necesidad. Yo he tenido que hacer cosas por necesidad, imagino que él también, él me confesó, pero la cosa de él se solucionaba más fácil que pintar paisajes, porque el maestro Oviedo era publicista y tenía el arte de amagar a una gráfica comercial y abordarla sin ningún tipo de problema ético. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Cuando a nosotros nos preguntan que por qué yo pinto paisajes y yo dibujo de esa manera, o si yo puedo hacer algo abstracto y hacer un dibujo de un retrato, y que con la casualidad de que parezca el retrato, ¿no? O sea, o que la intención sea buscar el retrato, el parecido al retratado, se complica muchísimo a nivel de genio y persona. Y la respuesta es muy sencilla: a él le dio la gana de hacerlo. Ahora, cuando lo hizo, lo que él buscaba, el placer del paisaje, como mirar el mar. Te puede leer te puede leer lo que le dé su gana, Borges, puede leer James Joyce, va a hacer mil cosas, siempre con el mar enfrente, y eso es algo. Entonces, pintar el paisaje es como eso, como lo hacía él, el paisaje. El maestro Oviedo siempre manipuló la imagen desde el principio del que ejecuta, independientemente de su intelecto. ¿Qué significa? A veces, ¿no? O sea, ¿cómo puede operar eso? Bueno, fíjese, cuando el maestro Oviedo adentra en lo que el psicoanálisis, o sea, de lo que él comprendió del psicoanálisis, lo que él vivió, lo que él entendió, y en esa época de que fue fue una especie de brote latinoamericano, ahí estaba Cueva, ahí estaba, en fin, todo ello buscaron un dibujo que se acercaba mucho al expresionismo, un dibujo que denunciaba. En ese momento el maestro Oviedo, en conversaciones que yo tuve con él así bien íntimas, él me decía, como los muchachos, que mira, esas son cosas que están en tu cabeza. Entonces, cuando él no se podía explicar las cosas que estaban en su cabeza, pues yo imagino que empezó a dibujarse él mismo, que es como la etapa donde salen una serie de dibujos que van a la pintura. Ahí fue que yo lo vi. O sea, si tú te fijas bien, la etapa roja de Oviedo, antes, previo a esa etapa roja, yo he visto muchos dibujitos, cartones sobre todo, a donde está el autorretrato de él. Que bueno, que hace una especie de triunfo en su cuadro que ganó la Bienal. Que, ¿cómo se llamaba? Exeomo. Uno que va así, Exeomo, uno que va, uno que viene. Y bueno, pues ahí es que se atomiza la pintura dominicana, para mí. O sea, hay grandes puntos dentro de eso. Tú ves la muerte del Chivo, tú ves, y ese cuadro de Oviedo particularmente, bueno, pues son unos cuadros que realmente, y bueno, Oviedo tiene otros, porque también el 65, la Guernica dominicana, también es un cuadro que, bueno, pues impactante. Es posterior y quizá lo que el movimiento cubista, como lo vieran, pero no, es el cuadro criollo, es el cuadro de aquí, es el cuadro de la guerra. O sea, cualquier dominicano que sepa, y cuando ve ese cuadro, sabe lo que ese cuadro expresa, y políticamente expresa a un tipo claro políticamente, sin ideología, el dolor del pueblo, que eso es lo importante. Luego de la etapa roja de Oviedo, vienen unos cuadros enormes, que lo que inauguran posiblemente al Oviedo artista internacional. Lamentablemente, a Oviedo le tocó el premundo digital, entonces Oviedo fue preso de eso, de que sus obras de los 60, 70, 80 quedaron en un formato análogo. Entonces, cuando empezaron ya
el internet, por decirlo así, ¿no? La obra del maestro Oviedo, como yo le decía al documentalista, así en privado, que se va a conocer en grande cuando la gente empieza a ver miles, cientos de dibujos, empieza a ver todo eso. Y empieza a ver ese material que quedó ahí inédito, no porque el maestro Oviedo no fuera reconocido internacionalmente, sino que no su corpus. Lamentablemente, y fue publicado, pero sus publicaciones no tuvieron el alcance que debieron tener, porque muchas veces es un proyecto tan grande y tan pesado, es más difícil que hacer una casa. Sí. En definitiva, maestro Oviedo vivió muchísimo, lo compartimos muchísimo. ¿Y qué vamos a hacer con esa obra del maestro Oviedo? La que está en las Naciones Unidas está guardada, porque está en las Naciones Unidas. Que vea el documental o vea nuestro comentario, que sepa que el maestro Oviedo tiene 5 o 6 grandes obras en sitios emblemáticos donde están cuidadas, pero las que están aquí. Hay que hacer una alerta desde ahora, que la zona colonial, en la zona colonial donde el maestro Oviedo en el 65 se jugó el pellejo, debería haber una institución que le enseñe al dominicano humilde de campo que venga para acá, que eso embute, que hay que ser un cerebro y que hay que ser hijo de familia y leer muchísimo. Cuando el arte te llama, usted se convierte en un genio con su oficio. Y eso, no estamos diciendo que el maestro Oviedo no leyera, es la cultura que puede acumular un hombre de orígenes humildes y sencillos como los tuvo él. Y en definitiva es un reto a la cultura. No soy yo ni Antonio ni los amigos de Oviedo ni los compañeros ni los artistas. Si el Estado Dominicano no perpetúa una sala Oviedo, donde se guarde su patrimonio, nada, continuaremos viviendo así como vivimos. Yo creo que es un llamado de alerta a que hay una obra de Oviedo en manos privadas y en manos públicas, que debe ser rescatado, y Oviedo da para un museíto para sus 20, 15, 30 años, actividades bastante, da bastante. Quizás sí lo entendamos al maestro.